30 kilómetros y 600 metros, y con una ya doble ascensión al santuario de Urkiola, que va a marcar el resultado final de esta carrera. Ya han pasado hace unos poquitos kilómetros por primera vez por el santuario de Urkiola, y ahí ya se ha roto irremediablemente la carrera, conformándose ya varios grupos, y por delante, encabezando esta carrera, está el ciclista neoprofesional, aquí lo pueden ver, Fernando Torres del Café Baqué, con una diferencia que está manteniendo sobre los 2 minutos y 15 segundos. Esa era la última referencia de la que disponíamos, y el pelotón, pues comandado, como ya era previsible antes de que se iniciara esta carrera, por el equipo Saunier, que quiere cerrar un fin de semana excelente, extraordinario, después de que ayer el madrileño Miguel Ángel Martín Perdiguero ganara la clásica de San Sebastián, la séptima prueba puntuable para la Copa del Mundo de Ciclismo. Por lo tanto, un fin de semana especial para el conjunto Saunier Duval, que dirige Josian Fernández Machín. Y aquí tenemos ya imágenes en directo. Yo creo que es el grupo perseguidor, en el que está Aitor Silloniz, uno de los principales animadores de esta 29ª edición de la subida a Urkiola, y por detrás el pelotón comandado, insistimos, por el equipo Saunier Duval. Una jornada que empezó con un ataque de Markel Irizar, también del Euskaltel Euskadi, un equipo que ha movido mucho la carrera desde el primer kilómetro. A él se le unió posteriormente Iker Flores, su compañero de equipo en el Euskaltel Euskadi. Esos fueron los dos primeros ataques de la jornada. Después se conformó un grupo de 16 unidades, aproximadamente en el kilómetro 40. Y aquí pueden ver a Joseba Beloki comandando, trabajando para más que posiblemente Leonardo Piepoli, que hoy va a intentar conseguir su cuarta victoria en esta subida a Urkiola. Vamos a continuar repasando cómo ha ido la carrera. Ese grupo de 16 corredores que dispuso de 28 segundos de margen sobre el pelotón. Y después, ya en las primeras rampas, en esa primera ascensión a Urkiola, se acabó de romper el pelotón. Ahí llegó un primer grupo de 14 unidades, pero posteriormente ya pueden ver cómo se han formado varios grupos. Pero lo que está claro es que en esa primera ascensión se ha hecho ya la primera criba importante de la jornada. Por lo tanto, ese pelotón que está conformado ya por poquitas unidades. Y vean como Joseba Beloki, que ayer participó en la clásica de San Sebastián, pues ya desde hace bastantes kilómetros está comandando la situación al frente del equipo Saunier Duval. Y en relación a Leonardo Piepoli, apuntar que el ciclista italiano ya ha ganado en 3 ocasiones esta subida a Urkiola, en el 95, en el 99 y el año pasado en el 2003. Y cuando vemos ya nuevas referencias, 1 minuto y 41 segundos. Y si hoy Leonardo Piepoli acaba ganando aquí en esta subida a Urkiola, pues desempataría con el abulense Julio Jiménez, ganador en el 62, en el 64 y en el 65. Por lo tanto, estos dos ciclistas, el abulense Julio Jiménez y el italiano Leonardo Piepoli, empatados a 3 victorias. Vean por detrás como yo creo que acaba de llegar un ciclista del Illes Balears, Banesto, a la cabeza de carrera. Por lo tanto, se va a conformar un binomio en la misma con Fernando Torres y el corredor del Illes Balears, Banesto. Un equipo que también hoy con Xavier Zandio ha ocupado siempre posiciones de cabeza de carrera, y por lo tanto tenemos ya la llegada del propio Xavier Zandio, que se había quedado un poquito rezagado en esa primera ascensión a Urkiola, pero que en los kilómetros posteriores, en los kilómetros de descenso, ha conseguido enlazar con Fernando Torres. Por lo tanto, Xavier Zandio y Fernando Torres, cabeza de carrera. Y por lo que estamos viendo, mucho más fuerte el corredor del Illes Balears, Banesto, al que no puede seguir el corredor del Cafés Baqué, Fernando Torres. Nueva situación de carrera.
Por lo tanto, en estos kilómetros posteriores al puerto de Urquiola, pues van a tener ocasiones algunos de los ciclistas que conforman ese grupo de enlazar con la cabeza de carrera, como acaba de hacer Xavier Zando. Estamos, por lo tanto, y lo pueden ver, a 32 kilómetros y 600 metros para que acabe esta nueva edición de la subida a Urquiola. Por lo tanto, se está rodeando muy rápido en el día de hoy. Esa ascensión durísima que van a tener ocasión de ver en la parte final de esta transmisión en directo. Una ascensión de casi 6 kilómetros de longitud, 5,9 para ser más exactos, con un desnivel total de 523 metros, mientras que la pendiente media es del 9,3%, pero en algunas partes de esa ascensión a Urquiola las rampas alcanzan hasta el 14% de desnivel. Por lo tanto, ahí se va a romper de manera mucho más definitiva la carrera, cuando pueden comprobar empieza a llover tímidamente en las carreteras del País Vasco, en las carreteras vizcaínas, para encarar ya estos últimos kilómetros de esta subida a Urquiola. Vamos a repasar el elenco de participantes al margen del Saunier Duval: Euskaltel Euskadi con Roberto Laiseca, David Echevarría, Alberto López de Munaín, Iker Flores, Aitor Silloniz, Elías Baleaz con el propio ya Xavier Zandio, Aitor Osa, Isaac Gálvez, Miquel Pradera, Chente García Costa, David Navas, en Liberty Seguros con Álvaro González de Galdeano, Marcos Serrano, que ayer fue cuarto en la clásica de San Sebastián, Isidro Nozal, Luis León Sánchez, el Relax Bodysol con José Alberto Martínez, el corredor guipuzcoano, que ayer acabó quinto en la clásica de San Sebastián, Josep Jufré, Javier Florencio, José Luis Rebollo, Moisés Dueñas. Una de las cartas más sólidas del equipo de Jesús Suárez Cuevas en la recientemente finalizada Vuelta a Burgos, el Café Baqué, con el propio Efraín Gutiérrez, Fernando Torres, Julen Urbano, Costa de Almería con Lander Euba, Joaquim López, José Ángel Gómez Marchante, el Kelme con John Odriozola, Javier Pascual Rodríguez, Carlos García Quesada, David Latasa, Paco Cabello, Javier Pascual Llorente, el Lampre con el italiano Francesco Casagrande. Se está dejando ver muchísimo en estos últimos kilómetros con el esloveno Andrei Hauptmann, el Vini Canlilola con el ganador del Giro de Italia Stefano Garcelli, y Pavel Tonkov con el ruso, y el equipo Chocolat Jacques Vincor con el colombiano Mauricio Ardila. Y por lo tanto hemos repasado ya de manera importante las figuras que están compitiendo en esta nueva edición de la subida a Urquiola. Este es el grupo, el pelotón. Este es el grupo que tiene por delante el pelotón, al que va ya a alcanzar, por lo tanto, esa primera ascensión a Urquiola, que ha hecho muchísimo daño, y ese grupo que había iniciado esas primeras rampas, pues que va a ser engullido en gran parte, y por lo tanto muy posiblemente únicamente en cabeza de carrera Xavier Zandio y Fernando Torres. Pero como pueden comprobar, estas diferencias están bajando rápidamente. Ahí podemos ver a David Herrero, el corredor del equipo Costa de Almería Paternina. Este es el grupo que va a ser ahora atrapado por el pelotón, a pesar de que algunos se resisten a ser alcanzados. Ahí podemos ver efectivamente el grupo de Aitor Silloniz, uno de los hombres que en definitiva ha roto la carrera, y pedaleando con Mikel Elguezábal, el corredor del Costa de Almería Paternina. Y volvemos a obtener imágenes de cabeza de carrera y el ritmo que está ejerciendo ahora el Saunier Duval, que poco a poco va poniendo las cosas en su sitio y por lo tanto planteando esa segunda y definitiva ascensión a Urquiola como determinante. Xavier Zandio, el corredor de Illas Balears Banesto, que ha enlazado con
Fernando Torres. Y estos son los dos perseguidores, Aitor Silloniz y Mikel Elguezábal. No, ahí se ha colado finalmente Landereuva, el corredor del Costa de Almería Paternina. Habíamos intuido que se podía tratar de Mikel Elguezábal, pero el siempre combativo Landereuva, que se ha colado en ese grupo perseguidor. Y el pelotón que les tiene ya prácticamente al alcance de la mano. El grupo pues aproximadamente conformado por unas 40 unidades. Y por detrás se han quedado ya descolgados un buen número de ciclistas. Podían ver la localidad de Igorre, pueden verla de hecho en el momento en el que ese grupo es alcanzado por el pelotón. Ya como también Roberto Laiseca se coloca en esas primeras posiciones del grupo, pero prácticamente el Saunier Duval al unísono, trabajando para Leonardo Piepoli. Vamos a ver cómo llega al día de hoy Miguel Ángel Martín Perdiguero, un hombre que esta temporada ya suma 8 victorias después de la conseguida de la prestigiosa victoria en la clásica de San Sebastián. Por lo tanto, este año 2 españoles que han conquistado pruebas puntuables para la Copa del Mundo: Óscar Freire y el propio Miguel Ángel Martín Perdiguero. Diferencia ya de menos de un minuto. Ese es Aitor Silloniz, Zandio y Torres con únicamente 58 segundos. Aquí pueden ver al corredor de Illes Balears, Banesto, Xavier Zandio, y entrando también a los relevos Fernando Torres. Esos 58 segundos de margen, ahora ya 55 sobre Silloniz, sobre Aitor Silloniz y Landereuva. Xavier Zandio, que desde que se convirtió a ciclista profesional siempre ha militado en las filas del Banesto.com y este año rebautizado con el nombre de Illes Balears Banesto. Y esa diferencia de 55 segundos que parece consolidarse en esa concesión que les está dando el pelotón, que cuando se vaya aproximando cada vez más a esa segunda ascensión a la montaña de Urquiola, pues va a poner los puntos sobre las íes posiblemente para dejar que las cosas se las jueguen los grandes candidatos a la victoria, a la espera de que nos puedan hacer un barrido de las unidades que integran ese grupo principal. Este es Landereuva, para saber exactamente en ese grupo principal falta alguno de los candidatos al triunfo hoy aquí en Urquiola. Por lo tanto, Xavier Zandio, Fernando Torres con 53 segundos de margen sobre Aitor Silloniz y Landereuva, que tienen prácticamente encima al pelotón comandado por el Saunier Duval. Esa es la carrera tal y como está ahora, a falta ya de poquitos kilómetros para que concluya esta nueva subida a Urquiola. Una carrera que empezó en Durango a la 1 del mediodía y que yo creo que va a acabar con un poco de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización. Cuando vemos estas imágenes desde uno de los helicópteros, como Aitor Silloniz y Landereuva pues mantienen esa diferencia. Insistimos que es una pequeña concesión por parte del pelotón, liderado por los corredores de Machín, un equipo potentísimo, un equipo que este año pues está viviendo una temporada realmente sensacional. Recientemente, el pasado jueves, ganaron la clasificación general por equipos de la Vuelta a Burgos, una general individual que se acabó llevando el murciano Alejandro Valverde, que ha decidido no tomar la salida finalmente en esta subida a Urquiola, ya que está ya concentradísimo en esos Juegos Olímpicos de Atenas, que se van a iniciar el próximo 13 de agosto en la capital de Grecia. Ahí posiblemente van a tomar nuevas referencias, y Fernando Torres y Xavier Zandio
Cabeza de carrera, ya únicamente 25 kilómetros para que concluya esta carrera. Por lo tanto se está rodando muy rápido en el día de hoy, lo que va a provocar que lleguen con bastante adelanto a la línea de meta. Los 6 kilómetros finales de ascensión. Y el grupo con esas 5 primeras unidades del equipo Saunier Duval, y por detrás trabajando el equipo italiano del Lampre para Francesco Casagrande. Por lo tanto, Saunier Duval y Lampre siempre en esas primeras posiciones del pelotón. Euskaltel un poquito más atrás. Aquí podemos ver al corredor del Kelme, Carlos García Quesada, que tan buena ascensión hizo en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, en esa durísima ascensión a Neila, trabajando para Alejandro Valverde, y por lo tanto va a cerrar también Carlos García Quesada. Una muy buena semana para el Comunitat Valenciana Kelme Costa Blanca, dirigido, como no, por Vicente Belda. Se había dejado caer Carlos García Quesada hacia atrás para cargar bidones. Hemos visto también a un muy bien colocado Javier Pascual Rodríguez, que posiblemente sea la baja más interesante al margen de David Latasa para el equipo que dirige Vicente Belda. De nuevo imágenes de cabeza de carrera, la lluvia que de momento no acaba de caer. Ahí Fernando Torres, el corredor del Cafés Baqué, hablando con John Zengotita Bengoa, posiblemente el director deportivo del Cafés Baqué. Estamos en Lemoa, ya 26 kilómetros de esa segunda y última ascensión a Urquiola. El grupo que vaya a alcanzar a Aitor Silloniz, que se da ya por vencido, a la espera de poder ubicar exactamente dónde está Landereuva. Pues el pelotón a 1.15, yo creo que Landereuva estaba aproximadamente a 51 segundos del pelotón. Por lo tanto, 3 hombres ahora por delante del pelotón. Los 2 primeros, Xavier Zandio y Fernando Torres. Pueden ver al ciclista de Illes Balears, Banesto. Profesional desde el 2001. El año pasado no consiguió ninguna victoria, al igual que en la presente temporada. Y por lo tanto, Xavier Zandio, que de conseguir ganar, pues podría optar a esa primera victoria como ciclista profesional. Nombre al que el País Vasco se le da bastante bien, buenos resultados el año pasado con el Libanesto.com, el Gran Premio de Llodio, en la Euskal Bicicleta, la clásica de San Sebastián, y esa diferencia que ahora se establece en poquito más de 1 minuto, pero siempre una renta perfectamente asequible por parte del pelotón. Ven ahí de nuevo a Rafael Casero, a Joseba Beloki. Yo creo que es también Constantino Zavalla encabezando esas primeras unidades del pelotón. Y en relación a Joseba Beloki, pues ha encadenado Vuelta a Burgos, clásica de San Sebastián, hoy esta subida a Urquiola, para ya preparar de manera importante esa participación en la Vuelta Ciclista a España, que este año empieza en León, y por lo tanto ahí es donde Joseba Beloki va a tener que dar lo mejor de sí mismo para recuperar esas buenas sensaciones que han desaparecido después de esa caída dolorosísima en la edición 2003 del Tour de Francia. Por lo tanto, Joseba Beloki, que va a plantearse esa Vuelta Ciclista a España como un auténtico examen de cara a valorar sus posibilidades para la próxima temporada y evidentemente para hacer un buen resultado en esa Vuelta Ciclista a España. Saunier Duval, Lampre,
no cambia para nada ese dibujo de las primeras unidades del pelotón. También buena presencia de los corredores del Euskaltel Euskadi, matados por Roberto Laiseca, David Echevarría y Alberto López de Munain, sin olvidar a Iker Flores. También lo ha intentado hoy Gorka Arrizabalaga y el ya mencionado anteriormente Hitor Silloni. Los relevos que persisten entre David Zandio y Fernando Torres. Por lo tanto, dos hombres que todavía no han estrenado su palmarés como ciclistas profesionales, pero lo van a tener realmente muy complicado. Fernando Torres, que es neoprofesional. Xavier Zandio, que recuerden se convirtió en ciclista profesional en el 2001. Esos son sus credenciales más interesantes y el pelotón estiradísimo. Saunier Duval, Lampre. Recuerden, Francesco Casagrande, el corredor italiano del equipo Lampre, que puede intentar romper esa racha positiva de Leonardo Piepoli. El primer paso por Urquiola ha sido en el kilómetro 105, casi 106, después de 100 kilómetros de recorrido. Recuerden que cuando coronen por segunda vez Urquiola, únicamente quedarán por cumplimentar 200 metros hasta la meta, una meta ubicada al final del último repecho que lleva al santuario de Urquiola. También se esperaba por parte de Illas Balears la presencia de Vladimir Karpets, el equipo de José Luis Jaime Arena, pero finalmente el corredor ruso, recuerden recientemente maillot blanco como mejor joven en ese Tour de Francia, Vladimir Karpets, que finalmente no ha tomado la salida en esta subida a Urquiola. Estamos en Amorebieta. A la espera de que por ahí pase la cabeza de carrera y posteriormente el pelotón. Vean cómo está estiradísimo el pelotón después del fuerte ritmo que está imprimiendo ya desde hace bastantes kilómetros, para ser más exactos, desde esta primera ascensión a Urquiola. Poco a poco yo creo que ahí han ido entrando más ciclistas, aprovechándose de ese descenso. Y por las calles de Amorebieta, que posiblemente el pelotón haya recortado un poquito las diferencias en relación a Xavier Zandio y Fernando Torres. A la espera de saber exactamente si Lander Euwe, el corredor del Costa de Almería Paternina, ha sido alcanzado por el pelotón o si sigue en ese terreno complicado. Podríamos ver ahí a Michele Scotto, el italiano del Lampre, ahí en primer lugar también Francesco Casagrande, ahí le pueden ver. Michele Scotto por parte de Illas Balears. Isaac Gálvez, Chente García Costa. Al 26 le hemos visto a Chente García Costa, muy activo también, muy dinámico en esa vuelta a Burgos, aunque se le escapó, recuerden, esa victoria de etapa en el Tour de Francia, una victoria de etapa que se llevó Juan Miguel Mercado, diferencia 52 segundos, nos han bajado esa diferencia como nos indica esa medición a través del GPS. Por lo tanto, Chente García Costa, podemos ver hablando con José Luis Jaime Arena, enganchado a él el primero de los integrantes del Lampre, que es Michele Scotto. Creo que el que tira es David Cañada. El siguiente es Joaquín Rodríguez. Y el cuarto, Joseba Beloki, por delante del Rafael Casero. Esas son las 4 unidades del equipo Saunier Duval. A continuación, Chente García Costa. Vamos a ver, también vemos a algunos de los integrantes del equipo Liberty Seguros. Pero vamos a esperar unos poquitos kilómetros, si es que es posible, para identificar
a esas unidades del Liberty Seguros. Leonardo Piepoli, Joseba Bellocchi, Giampaolo Caruso, Roberto Laiseca y el Chocolat Jacques Vincor, que también coloca algunos de los hombres ahí en cabeza de carrera. Leonardo Piepoli, aquí le pueden ver 3 victorias aquí en la subida a Urquiola, y que iba a intentar erigirse en el primer hombre que consigue por primera vez las 4 victorias. Vicente García Costa, lo intenta de nuevo el Euskaltel Euskadi. Y vuelve a intentarlo Aitor Silloniz. Efectivamente es Aitor Silloniz que vuelve a intentarlo. Evidentemente el corredor del Euskaltel Euskadi, que podía ganarse el mérito, el premio al corredor más combativo de esta jornada. Después de ser alcanzado hace poquitos kilómetros, pues Aitor Silloniz, que lo vuelve a intentar. Bueno, ahí el helicóptero ha recuperado un poquito la imagen del pelotón. Se había cortado finalmente Aitor Silloniz. Ahí los coches de los directores deportivos. Un terreno francamente bueno para que el pelotón reduzca esas diferencias con Fernando Torres y Xavier Zandio. Ahí se reagrupa un poquito el pelotón, pues sí, se había quedado ligeramente cortado Aitor Silloniz. Va a intentar enlazar de nuevo con el pelotón. Quizás algún problema mecánico por el que ha pasado el corredor del Euskaltel Euskadi. El corredor nacido en Euba, profesional desde 1999, siempre en las filas del equipo vasco. 50 y pocos segundos de margen para Fernando Torres y Xavier Zandio, pero incansable el equipo de Joshan Fernández Machín. Está, insistimos, cerrando una temporada magnífica. Esas 8 victorias de Miguel Ángel Martín Perdiguero, el ciclista madrileño que prometió un total de 10 victorias este año. Ahí llegaba Joaquín Rodríguez con más bidones. Este es Aitor Silloniz hablando con Julián Gorospe. Este es Joseba Albizu hablando con el director deportivo del Euskaltel Euskadi, Julián Gorospe. Por lo tanto, Joseba Albizu en ese grupo principal también, el corredor del Euskaltel Euskadi. Los relevos continuados por parte del Saunier Duval, ya acercándonos rápidamente hacia esa segunda ascensión a Urquiola, este puerto de primera categoría, insistimos, de casi 6 kilómetros de longitud. No dan margen a la colaboración los hombres de Machín, el equipo Saunier Duval. Y ahí llega el equipo Liberty Seguros, dirigido hoy por Marino Lejarret. Aquí le pueden ver, con un equipo realmente bastante interesante el Liberty, con Giampaolo Caruso, Coldo Gil, Álvaro González de Galdeano, Marcos Serrano, Isidro Nozal, Luis León Sánchez, entre otros. Debe de estar Vicente Belda, el corredor, el director deportivo del Comunitat Valenciana, aquel Costa Blanca, que todavía está perfilando su futuro. De hecho, Vicente Belda en la Vuelta a Burgos nos confesaba que las negociaciones ya están entabladas con el Elche Club de Fútbol y que inicialmente cuentan con él. Pues algún problema por el que debe estar pasando el corredor del Euskaltel Euskadi, Joseba Albizu. Simplemente ese golpe en la rodilla, vean ahí cómo ha caído. Tiene toda la rodilla, toda la pierna izquierda rascada el corredor del Euskaltel Euskadi, que va a sufrir muchísimo Joseba Albizu en esa ascensión que se avecina ya a Urquiola. Una caída la que ha sufrido en los anteriores kilómetros Joseba Albizu. Va a intentar reincorporarse al grupo, de hecho ya lo tiene aquí, tiene la cola del pelotón. El
corredor nacido en Azpeitia, que además tiene algún problema con el cambio. Un hombre que empezó como profesional en el Mercatone 1 el año pasado, consiguiendo la victoria en el Giro del Friuli, y por lo tanto este año en el Euskaltel Euskadi. Regresamos con Xavier Zandio y Fernando Torres. Una vez más, imágenes en directo de esa reparación mecánica en la bicicleta de Joseba Albizu, manteniendo esos poquitos metros de margen sobre el pelotón. Ahora sí que parecen solventados esos problemas, esa avería mecánica por parte del corredor del Euskaltel Euskadi. Así que siguen cayendo unas poquitas gotas de lluvia, pero eso no va a minimizar el espectáculo que vamos a poder ver a continuación con esa subida a Urquiola. A los que no hemos visto trabajar demasiado son a los hombres del Vini Caldirola, el equipo de Stefano Garcelli, una de las figuras también presentes aquí en esta subida a Urquiola, y a la espera también de confirmar si el colombiano Mauricio Ardila del Chocolat Jacques Vincor puede mantener ese buen momento de forma que alcanzó en la Vuelta a Burgos. Julián Gorospe hablando con algunos medios de comunicación, y ahí vamos a establecer una clarísima referencia visual de la diferencia de Xavier Zandio y Fernando Torres. Les tienen ya al alcance, por lo tanto, la aventura de Xavier Zandio y Fernando Torres, que va a acabar en breves instantes a únicamente ya 12 kilómetros para que sepamos quién va a ganar. 12 kilómetros y poquitos metros más para que sepamos quién va a ganar finalmente esta subida a Urquiola. Un fin de semana en el que las carreteras vascas han sido protagonistas. Y podemos ver también bien ubicado a Moisés Dueñas, al igual que Jonathan González. Vemos a Antón Luengo del Euskaltel Euskadi. Vamos a repasar rápidamente algunos de los integrantes de ese primer pelotón. Insiste Xavier Zandio. Ahora el que no entran tanto al relevo es Fernando Torres, un poquito más fuerte de piernas, una mejor cadencia de pedaleo el corredor de Villas Balears Banesto, pero ahí ya se percatan de la proximidad del pelotón. Sonríen los dos corredores y el guión que estaba ya escrito de antemano que se va a cumplir en la ascensión a Urquiola. Atención también a Moisés Dueñas, el neoprofesional del Relax Bodysol, que se ha colado también en ese primer grupo. El corredor del equipo hoy dirigido por Jesús Suárez Cueva, quien va a tener una buena posibilidad de hacerlo muy bien en la subida a Urquiola. No desiste en su empeño Xavier Zandio. Y deberían llegar ya imágenes del pelotón, pero de momento continuamos con las imágenes de la cabeza de carrera. Con Xavier Zandio, Fernando Torres, Villas Balears Banesto y Cafés Baquer respectivamente. Terreno llano antes de encarar esos últimos 6 kilómetros de ascensión. Recuerden esas rampas de hasta el 14%, con un desnivel medio, una pendiente media en toda la ascensión del 9,3%. Puede ser también un muy buen día para Francesco Casagrande, el corredor italiano del Lampre. Ya nos van a mostrar el punto donde va a acabar esta presente edición. Y el grupo que continúa estiradísimo en el día de hoy, hace muchos kilómetros. Francesco Casagrande, que esta temporada todavía no ha conseguido ninguna victoria. Fue tercero en la segunda etapa del Brixia Tour el 24 de julio. Y por lo tanto el ya veterano ciclista italiano Francesco Casagrande. Vean ahí como Fernando Torres pasa por una de las
naves en las que Cafés Baqué tiene aquí en el País Vasco. Pasando por lo tanto por casa, 22 segundos únicamente, y Joseba Beloki colocándose de nuevo en la primera posición del pelotón. Buen trabajo el del corredor del Saunier Duval, juntamente también con Rafael Casero, escapado en una de las 4 etapas de la Vuelta a Burgos. Está volando en el día de hoy, de ahí que vayan a llegar a la meta con bastante adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización. Una organización que corre a cargo una temporada más por parte de la Sociedad Ciclista Duranguesa, de la localidad de Durango. Mantienen esos poquitos metros de margen los corredores por las carreteras vizcaínas. Recuerden, favoritos: Leonardo Piepoli, Francesco Casagrande. Pero el trabajo del Saunier Duval incontestable en el día de hoy. 13 segundos únicamente para Zandio y Torres sobre el pelotón. Estas carreras que lógicamente benefician al ritmo impuesto por ese número importante de ciclistas. Y el Lampre, que también ha colocado ahí 3 o 4 ciclistas para trabajar, obviamente, para Francesco Casagrande. Hemos visto también al esloveno Andrej Houtman, a Pachi Vila, que está por ahí también en las primeras posiciones. El Liberty con Gianpaolo Caruso. Villas Balears con Chente García Costa. Y ahí en las primeras posiciones siempre Leonardo Piepoli. Por delante de él el propio Francesco Casagrande. Pueden ver al ciclista italiano Leonardo Piepoli, al que se le escapó por muy poquito margen esa victoria en la Vuelta a Burgos. Esa ascensión a las lagunas de Neila, que conjuntamente con Denis Menchov dejaron descolgado durante unos instantes a Alejandro Valverde, pero el murciano supo sufrir, enlazó con ellos y acabó finalmente ganando la Vuelta Ciclista a Burgos. Ahí desisten en su espeño definitivamente Xavier Zandio y Fernando Torres, que van a ser alcanzados ya definitivamente por el pelotón. Debe estar muy seguro el equipo de Machín. Equipo conformado de salida por Leonardo Piepoli, Fabián Jecker, Miguel Ángel Martín Perdiguero, Tino Zavalla, Joseba Beloki, Joaquim Rodríguez, Rafael Casero, David Cañada, Francisco José Ventoso y Juan José Cobo. Estos 2 últimos neoprofesionales. Chocándose las manos Xavier Zandio y Fernando Torres, en el momento en el que ya ahora sí han sido alcanzados por el pelotón. En el piso el asfalto como está bastante mojado. Últimos 10 kilómetros de ascensión de carrera, los 6 últimos durísimos. Por lo tanto, los siguientes 4 kilómetros de terreno llano para preparar ya esos últimos 6 kilómetros de subida. Va a ser muy difícil ahora de que alguien intente la aventura. También puede ser un buen día para el Euskaltel, para Roberto Laiseca. Posiciones del grupo. Y pueden ver ya a Javier González del Saunier Duval, al propio Joseba Beloki, a Rafael Casero, a David Cañada. Por este orden, trabajando el equipo de Machín. Desde David Cañada, Rafael Casero, Joseba Beloki, Javier González. Estamos en una de las últimas metas volantes de la jornada. Ser la meta volante de Isurtza, kilómetro 152. Anteriormente metas volantes en Achón y Urreta. También 3 sprints especiales. Esas 2 ascensiones a Urquiola. Ven esos relevos que se están dando los hombres del Saunier Duval. Efectivamente estamos en Isurtza, a 8 kilómetros y 600 metros para la línea de meta.
asfalto mojado, por lo tanto siguen cayendo gotas. Más imágenes de Joseba Bellocchi. Rafael Casero, una muy buena semana también para Rafael Casero, el de Ángel Casero. Y Piepoli aguardando el momento exacto, le vemos un poquito más retrasado. Y Joseba Bellocchi acumulando esos kilómetros necesarios. Cara a esa ya inminente Vuelta Ciclista a España. Las últimas del pelotón, Xavier Zandio, juntamente con Aimar Zubeldia. Este es Francesco Casagrande, el líder, el italiano del Lampre. Leonardo Piepoli pasando. Y llega ya Constantino Zavalla, asistiendo una vez más a Leonardo Piepoli. Parece aparentemente bastante tranquilo Leonardo Piepoli, siguiendo las órdenes de Machín, el director deportivo de Saunier Duval. Hombres de Mikel Dirola también llegando a esas primeras posiciones. Las que está Joseba Bellocchi. Goldo Gil también por ahí. David Latasa. Por lo tanto, Comunidad Valenciana Kelme también con algunas unidades en esas primeras posiciones. Se descuelga un poquito Joseba Bellocchi. Ese es Moisés Dueñas. El ritmo es realmente altísimo, altísimo. Ahí también José Ángel Gómez Marchante, que pasa por delante de las cámaras. Era José Luis Rebollo. Este es Aimar Zubeldia. Gianpaolo Caruso. Pasando también por esas primeras unidades Carlos Barredo. Ahí solicita la asistencia el corredor del Costa de Almería, Jonathan González, al igual que John del Río. Tenemos a Marcos Serrano, Isidro Nozal. Recuerden, Isidro Nozal, que va a intentar pues repetir al menos esos buenos resultados en la Vuelta Ciclista a España, en la que la temporada pasada acabó en la segunda posición. Cerrando los hombres del Euskaltel, con Aimar Zubeldia, con Aitor Silloniz, con Mikel Arteche y también el Liberty Seguros Isidro Nozal. Regresamos a la cabeza de carrera. Tirando Rafael Casero, un ritmo durísimo del equipo Saunier Duval. Mikel Dirola también con 2 unidades ahí en las primeras posiciones del grupo. Debe quedar ya poquitos metros para que se inicie ya la durísima ascensión a Urquiola, este puerto, insistimos, de primera categoría. Una carrera que mantiene el formato actual desde 1984. Ven ahí ese desnivel apuntado anteriormente del 9,3%, ese desnivel, esa pendiente media del 9,3%. Y Mauro Pinetti, un hombre que ha estado también muy activo cuando ya se quedan descolgadas algunas de las unidades de ese pelotón en los primeros ya momentos complicados. Vean a Constantino Zavalla, que toma ahora la alternativa, es el equipo Lampre. Por lo tanto, cambio de dibujo ahora en esas primeras rampas de ascensión a Urquiola. También al colombiano Mauricio Ardila. Vean ya que poquitos corredores se han quedado ya cuando se han encarado ya las primeras rampas de ascensión al Alto de Urquiola, este puerto, insistimos, de primera categoría. Primer ataque importante, y por ahí no está Leonardo Piepoli. Equipo Chocolate Jacques Vincor, que da ya la primera intentona, y el equipo Saunier Duval, que rápidamente y de manera un tanto sorprendente se ha quedado con poquitos hombres ahí en cabeza del pelotón. Cerrando el propio pelotón, Javier González.
Y David Echevarría, que es el siguiente en probarlo. Mira hacia atrás David Echevarría. Vean ahí a Francesco Casagrande. Creo que es Alberto López de Munaí también en esas primeras posiciones. Aquí pueden ver a David Echevarría, el corredor de Abadiño, intentando marcar el ritmo que mejor le va. Ya van perdiendo muchas más unidades. Ven ahí en el centro a Leonardo Piepoli. 5 kilómetros a meta. 5 kilómetros a meta. Y David Echevarría, el segundo hombre en intentar el ataque desde lejos. Gritos de ánimos para los ciclistas que conforman la cabeza de carrera. Atención también al Costa de Almería Paternina. Está sufriendo muchísimo el Saunier Duval, que se ha desgastado muchísimo durante la carrera. Y por lo tanto, complicada va a ser la victoria para el equipo de Machín. Sufriendo David Echevarría también. El equipo Costa de Almería Paternina. Está llegando ya Leonardo Piepoli. Nuevo intento de demarraje de David Echevarría. Francesco Casagrande. Yo creo que es David Herrero el hombre que está en esas primeras posiciones por parte del Costa de Almería Paternina. Mira en dos ocasiones hacia atrás el corredor del Euskaltel Euskadi. Santino Zavalla. Y ya un poquito descolgado también Roberto Scambelluri. Nuevo ataque. David Echevarría desde lejos intenta salir buscando a Leonardo Piepoli. También Francesco Casagrande. Recuerden, estamos ya en los últimos 5 kilómetros de carrera. Y nadie puede responder a este segundo ataque de David Echevarría, el corredor de Abadiño. Que mantiene esos 6-7 metros de margen sobre el grupo comandado por Francesco Casagrande y Leonardo Piepoli. Ahora sí va a volver a ser alcanzado David Echevarría. Están descolgando también más corredores, en el caso Joseba y Pedro Torres. Ahí llega ya Francesco Casagrande, David Echevarría. Un David Echevarría que este año todavía no ha conseguido la victoria. Fue segundo en el primer sector de la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco y tercero en la clasificación general final David Echevarría. Quinto en el Campeonato de España que se disputó el pasado 27 de junio en Santander, en Cabárceno. 4 kilómetros, pancarta de 4 kilómetros. Perfecto también el trabajo de equipo del Costa de Almería Paternina. 4 kilómetros para la meta. Intentan enlazar con este grupo de privilegiados los dos corredores que hemos visto anteriormente. Una carrera durísima en estos últimos 6 kilómetros. 6-7 corredores ahí intentando enlazar el corredor del Relax Bodysol. Vamos a ver si puede conseguirlo. En este caso ya algunos corredores que están haciendo la goma, como es el caso de Alberto López de Munaín, también de Roberto Laiseca, que mira hacia atrás al igual que su compañero de equipo. Ahí podemos ver ahora tirando al propio David Herrero, a Francesco Casagrande, Leonardo Piepoli. Y por lo tanto el Costa de Almería Paternina, que dispone ahí de corredores realmente buenos para intentar un ataque mucho más duro. Marcos Serrano intentando enlazar ahora con la cabeza de carrera Moisés Dueñas, que vuelve a estar entre los mejores. Ahí se queda un poquito cortado Moisés Dueñas. Y ya ve la espalda al corredor del Comunitat Valenciana, Kelme Costa Blanca, Marcos Serrano. Y ese grupo de 4 hombres encabezado por David Herrero. David Herrero Llorente. Corredor del Costa de Almería Paternina. Vean ahí cómo está sufriendo muchísimo ahora. Imágenes desde la Moto 2. David Echevarría, que se ha quedado cortado esos dos ataques que ha lanzado anteriormente David Echevarría. Y aquí pueden ver a los protagonistas de nuevo.
Dos hombres del Paternina Costa de Almería, uno del Lampre, uno del Liberty, otro del Comunitat Valenciana. Y Leonardo Piepoli por parte del Saunier Duval. Están centrando una de las cámaras en la ascensión de David Echevarría, pero el interés real de la carrera está por delante. David Herrero con Francesco Casagrande, que parece mantenerse bastante bien de forma. Francesco Casagrande. Pueden ver también a Marcos Serrano. Y llegando también el colombiano Mauricio Alberto Ardila. Lo intenta Francesco Casagrande, únicamente se ha colocado un poquito mejor Francesco Casagrande, y Marcos Serrano, que ayer realizó una realmente extraordinaria clásica de San Sebastián. Y ahora tirando los dos hombres del Costa de Almería Paternina. Muy buena vuelta a Burgos también el equipo de, en este caso dirigido por Miguel Moreno, aquí en la subida a Urquiola, últimos 3 kilómetros. Y ahora sí que se va a endurecer un poquito más esta subida a Urquiola. Estamos ya en los últimos 3 kilómetros de carrera y por detrás muchísimo trabajo para enlazar el grupo de David Echevarría, Roberto Laiseca y Alberto López de Munain, los tres integrantes del equipo Euskaltel Euskadi. Sigue tirando David Herrero, pero nadie se atreve a dar el ataque definitivo a ese grupo de 7 corredores. Perfecto también el trabajo de Jonathan González, Roberto Laiseca, que se ha marchado del grupo de David Echevarría. Vamos a ver si Roberto Laiseca puede enlazar con la cabeza de carrera, pero lo va a tener realmente complicado. García Quesada también se ha colado ahí. Piepoli, Serrano, Herrero, González, García Quesada, Casagrande y Ardila. Esos son los 7 integrantes. Tirando David Herrero, conjuntamente con su compañero de filas Jonathan González, Casagrande, Piepoli, Serrano, Carlos García Quesada y Mauricio Alberto Ardila. Dos españoles y dos italianos cabeza de carrera. Experiencia ante juventud. Marcos Serrano, que va a buscar completar también un fin de semana realmente extraordinario. Ahí avanzando por la derecha de Leonardo Piepoli. Vuelve a tirar David Herrero. Está haciendo un desgaste tremendo en estos últimos 2 kilómetros. Ahí pueden ver al colombiano Mauricio Alberto Ardila. Y a su lado el corredor del Costa de Almería Paternina, que está ahora sufriendo Jonathan González. También por la derecha progresando Carlos García Quesada. Es la Moto 2 en la que podemos ver a Moisés Dueñas y a David Echevarría. Llegando ya al grupo encabezado por Pachi Vila. Regresamos a la cabeza de carrera con David Herrero y Francesco Casagrande, y acto seguido Leonardo Piepoli. David Herrero desde hace ya 2 kilómetros cabeza de carrera. El corredor del Costa de Almería Paternina, ganador esta temporada del Gran Premio de Villafranca de Ordizia y ganador también de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias. Últimos 2 kilómetros para que concluya esta 29ª edición de la subida a Urquiola. Atención a Francesco Casagrande, se está quedando ya descolgado el corredor. Ya Jonathan González, al igual que David Herrero, que no han podido más. Moisés Dueñas y David Echevarría, que van a alcanzar ya al propio David Herrero, y por delante el que parece tirar es Francesco Casagrande. Un poquito irregular el seguimiento por parte de la carrera, por parte de las cámaras de televisión, ya que por delante es donde se está decidiendo la misma. Francesco Casagrande mirando hacia atrás. Ahora sí
Regresamos con las imágenes de la Moto 1. Pues ahí ha vuelto a enlazar Jonathan González, Leonardo Piepoli, Marcos Serrano. Todavía terreno muy duro por delante. Y ahí pues está consiguiendo de nuevo aumentar sus opciones David Echevarría, con el maillot completamente abierto. Por detrás yo creo que es Pachi Vila. Y el que viene a continuación es Roberto Laiseca. Pues todavía pueden tener opciones los dos corredores españoles para intentar al menos complicarle la vida a Leonardo Piepoli y a Francesco Casagrande. De Roberto Laiseca, Pachi Vila, en el grupo de Moisés Dueñas y David Echevarría. Y por delante, ahora marcando el ritmo, Jonathan González con Francesco Casagrande, Carlos García Quesada, y ha vuelto a entrar David Herrero. Perfecto David Herrero, atención al ataque de Carlos García Quesada. Lo ha visto rápidamente Francesco Casagrande. Semana muy buena para Carlos García Quesada, uno de los hermanos García Quesada. Se ha llevado consigo a Francesco Casagrande, ahí se queda un poquito clavado Carlos García Quesada. Leonardo Piepoli, conjuntamente con David Herrero, Marcos Serrano, Mauricio Ardila, se están marchando ahora Francesco Casagrande y Carlos García Quesada. Estamos en una de las partes más duras de esta ascensión a Urquiola. David Herrero con problemas, los mismos que está pasando ahora Mauricio Ardila. Se ha quedado cortado, ahora parece que sí, definitivamente Jonathan González. Bastante público siguiendo en directo esta ascensión a Urquiola. Atención al ataque de Leonardo Piepoli. Leonardo Piepoli, con ese buen punto de forma con el que ha llegado después de la Vuelta a Burgos. Piepoli, Casagrande, García Quesada, Ardila, Marcos Serrano y los dos hombres del Costa de Almería Paternina, que se han quedado ya, ahora sí, descolgados. El ataque durísimo de Leonardo Piepoli, Francesco Casagrande. Dos italianos, dos españoles y un colombiano. Último kilómetro, por lo tanto 800 metros más de ascensión, los últimos 200 metros un poquito más favorables. Debe llegar rápidamente el ataque definitivo. Se está quedando también el corredor Carlos García Quesada. Marcos Serrano sufriendo muchísimo. Los poquitos metros, vamos a ver si puede reaccionar rápidamente Carlos García Quesada. Se están marchando Leonardo Piepoli y Francesco Casagrande. Se están marchando. De diferente estilo encima de la bicicleta. Un poquito más acompasado el de Leonardo Piepoli, levantado Francesco Casagrande. Y por detrás Carlos García Quesada, que va a enlazar. El que se ha quedado ya cortado es el colombiano Mauricio Alberto Ardila. Y sufriendo para enlazar también Marcos Serrano del Liberty Seguros. Ahí va a llegar Carlos García Quesada. Se merece llegar Carlos García Quesada, este año ganador del Gran Premio de Extremadura. Segundo en la Ruta del Sol y quinto en el Trofeo de Alcúdia en el mes de febrero. Esos son los resultados más destacados de Carlos García Quesada. Vamos a estar ya en los últimos 400-500 metros. Vuelve a imprimir un poquito más de ritmo Leonardo Piepoli, en busca de su cuarta victoria aquí en la subida a Urquiola. No puede desenganchar a Francesco Casagrande. Ahí llega una moto, por lo tanto no debe de estar cerca Carlos García Quesada. Debe estar unos poquitos metros por detrás de estos dos ciclistas italianos experimentadísimos. Últimos 500 metros ya prácticamente para Leonardo Piepoli y para Francesco Casagrande. Ya dentro ahora ha sido los últimos 500 metros. Leonardo Piepoli, Francesco Casagrande. La victoria va a estar entre estos dos italianos. Por lo tanto, Saunier Duval, que vuelve a tener muchísimas opciones de victoria. Va a llegar ya también Carlos García Quesada. Ahí le pueden ver también Marcos Serrano. Pero un poquito más por encima de forma aparecen Leonardo Piepoli y Francesco Casagrande. Estudio tremendo entre los dos italianos, que se van a jugar aparentemente la victoria. Si es que no reacciona de manera definitiva Carlos García Quesada.
Ahí va a llegar finalmente el corredor del Comunitat Valenciana, Kelme Costa Blanca, que intenta arrancar a únicamente 150 kilómetros para la meta. Francesco Casagrande, Leonardo Piepoli, vamos a ver quién se acaba llevando la victoria. Casagrande, Piepoli, va a ser Leonardo Piepoli. Victoria para Leonardo Piepoli, victoria para Saunier Duval. Francesco Casagrande segundo, Carlos García Quesada tercero. Leonardo Piepoli, que se convierte en el primer hombre. Ahí llega Marco Serrano a 13 segundos. Y vamos a decir que Leonardo Piepoli se convierte en el primer ciclista de la historia en ganar en 4 ocasiones esta subida a Urquiola. Mauricio Alberto Ardila, David Herrero del Costa de Almería Paternina va a cruzar la línea de meta a 34 segundos. Ahí llega también Jonathan González, David Echevarría. Yo creo que John del Río, Moisés Dueñas a 50 segundos. Ya llegando a poquito más de un minuto, lo va a hacer Pachi Vila del equipo de Francesco Casagrande. Por lo tanto, repite victoria Leonardo Piepoli. Ahí llega Roberto Laiseca a 1:10. A 1 minuto 10 segundos Roberto Laiseca. Y Leonardo Piepoli, ganador en 1995, 1999, 2003 y 2004. Cuarta victoria para Leonardo Piepoli. Hay más corredores, Coldo Gil llegando a la línea de meta. Yo creo que es Alberto López de Munain el que la va a cruzar a continuación. Zubeldia. Insistimos, el primer corredor en toda la historia en ganar 4 veces esta subida a Urquiola, desempatando con el abulense Julio Jiménez. De mano a mano tremendo entre los dos italianos, Francesco Casagrande y Leonardo Piepoli. Victoria para el equipo de Machín finalmente. Por lo tanto, el sábado victoria para Miguel Ángel Martín Perdiguero en la clásica de San Sebastián, séptima prueba puntuable para la Copa del Mundo. Y este domingo victoria para Leonardo Piepoli en esta subida a Urquiola. El corredor del Saunier Duval festejando ahí como si casi no se lo creyera. Primera victoria de la temporada para Leonardo Piepoli, después de ser segundo en la tercera etapa del Tour de Romandía, en el que acabó tercero en la clasificación general, al igual que tercero en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, de la Vuelta a Aragón y en la subida al Naranco. Por lo tanto, se le ha resistido muchísimo la victoria a Leonardo Piepoli en este año 2004. Su 29ª victoria como ciclista profesional, la que este domingo acaba de conquistar Leonardo Piepoli. Corredor italiano, nacido en Chaux-de-Fonds, en Suiza, pero con nacionalidad italiana. Leonardo Piepoli del Saunier Duval, a 2 segundos Francesco Casagrande, a 5 Carlos García Quesada y a 16 Marco Serrano. Así va a acabar esta 29ª edición de la subida a Urquiola, ganada por segundo año consecutivo por el corredor italiano del Saunier Duval, Leonardo Piepoli. Recuerden, cuarta victoria para Leonardo Piepoli. Vemos ya la llegada de hombres ya muy rezagados. En este caso va a ser Antón Luengo, uno de los 3 ciclistas neoprofesionales con los que Julián Gorospe ha empezado esta subida a Urquiola, aquí en las carreteras vizcaínas. Pero va a entrar ya Antón Luengo a bastantes minutos de Leonardo Piepoli. Le pueden ver ya últimos 50 metros para él, para Antón Luengo. Otro de los que ha entrado podemos ver Snacor Burgos, que regresa ya hacia el hotel en el que está concentrado el Relax Bodysol. A 4:30 ha llegado ahora Antón Luengo.
Hay a más ciclistas que van a poner punto final a su participación. David Navas, José Luis Rebollo, que lo van a hacer ya a más de 5 minutos del ganador. Y este es el santuario de Urquiola, donde acaba de concluir esta carrera. Recuerden, con bastantes minutos de adelante sobre el mejor tiempo previsto. Por lo tanto, vamos a poner ya punto final recordándoles la victoria histórica del ciclista italiano del Saunier Duval, Leonardo Piepoli, sobre su compatriota Francesco Casagrande. Carlos García Quesado, el primer español, en la tercera posición. Por lo tanto, Leonardo Piepoli, el primer ciclista en toda la historia que gana en 4 ocasiones esta subida a Urquiola, desempatando, insistimos, con el corredor abulense Julio Jiménez, que había conquistado en su época de ciclista profesional 3 triunfos. Por lo tanto, victoria hoy aquí en el País Vasco del italiano Leonardo Piepoli.